Entonces vamos ahora sí a entrar de lleno a lo que es el sistema de justicia penal acusatorio y cuáles son esas estrategias de defensa que yo necesito realizar cuando tengo una persona detenida. Y quiero iniciar precisamente con la pregunta que siempre hago cuando doy las capacitaciones y es, a ver, licenciado, usted que ya terminó la carrera, deme una asesoría, ¿no? Entonces todo empieza con la asesoría. Entonces, cuando uno va a dar una asesoría, necesita uno estructurar cómo voy a defender a la persona, es decir, plantear que una teoría del caso. Entonces, por ejemplo, podemos decir que está detenido su representado por el delito de violencia familiar, ¿no? Está detenido, oiga, ¿qué crees? ¿Qué cree que mi familiar golpeó a su pareja y se lo llevaron? ¿Cómo la golpeó? A ver cómo estuvo, ¿no? Pues dice que llegó borracho, estuvo discutiendo y se la llevaron, salieron de la casa y afuera los vecinos lo agarraron, lo detuvieron y lo pusieron a disposición. Entonces, pues, ¿cuál va a ser su teoría del caso? Sí, no se preocupe, yo tomo el caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que tienen que estructurar, pues, cómo es que van a tomar el asunto y explicarle al cliente precisamente cómo es que van a defender pues ahora sí que a su representado. Es decir, pues déjeme ir a ver la carpeta, déjeme hacer esto. Pues obviamente no van a querer por el tiempo decir, no, pues es que yo necesito que usted me diga qué es lo que va a hacer. No, pero es que necesito revisar primero la carpeta. Pues, ¿qué le revisan, no? ¿Qué le revisan a la carpeta? Si van ustedes a revisar la carpeta, muy seguramente la gente del Ministerio Público no les va a dar acceso. ¿Por qué? Porque si lo acaban de detener, pues obviamente se esperan a que el Ministerio Público continúe, por lo menos integre un poco más la carpeta. Por eso es que no se los van a dar de inmediato. Entonces, esas respuestas que ustedes les dan a sus clientes, pues a veces resultan contraproducentes porque, pues obviamente el cliente lo que quiere escuchar es que sí pueden hacer algo por su familiar, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿qué podemos hacer con nuestro familiar? ¿No? Bueno, con el familiar de la persona. ¿Cuál va a ser la estrategia para defender a mi representado? ¿Sí? Entonces, para ello tenemos que partir precisamente, y como yo les digo siempre, todos los cursos y capacitaciones que yo doy, pues los empiezo a mostrar desde ceros, como si nadie supiera nada, ¿no? ¿Para qué? Para que con esto partamos desde un origen y sepamos bien qué es lo que vamos a hacer en cada etapa del proceso. Entonces, para ello, tenemos que situarnos en lo que establece el artículo 212 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde ese artículo 212, fíjense lo que dice que hay etapas y que esas etapas, cómo se van a dividir las etapas del proceso penal, cómo es que se van a dividir, así dice el código, ¿no? Y dice que va a ser una etapa inicial, una etapa intermedia y una etapa de juicio oral. Y les dice exactamente cómo es que inicia y cómo es que termina precisamente este sistema de justicia penal. De ahí ustedes ya se van a saltar a lo que establece el numeral 220, 221, 222 en adelante. Y eso ya les va a decir las formas en las que se puede iniciar una carpeta de investigación. Y a grosso modo nos dice que la carpeta de investigación se va a iniciar por conducto de una denuncia, una querella o una denuncia anónima, ¿sí o no? Entonces, sobre este particular resulta importante establecer que se va a iniciar una investigación, pero ojo, esta investigación, ¿cómo va a iniciar? Y es ahí donde vamos a entrar al estudio precisamente de manera muy rápida de cómo es que se inicia esa investigación para poderle dar contexto a cómo vamos a defender a nuestro cliente, de qué manera vamos a defenderlo. Necesitamos, por supuesto, tener una teoría del caso y que esta teoría del caso, bueno, resulte necesaria, ¿no? Para poder establecer dicha circunstancia. Espérenme tantito, voy El a niño, proyectar algo. la madre. Baje. Qué miedo. Adelante, licenciada Gloria, en lo que conecto, por favor, adelante. Doctor, muy buenas tardes. Una pregunta. ¿Qué es una noticia criminal? Claro que sí, vamos para allá. Miren, la noticia criminal significa que el agente del Ministerio Público
tiene conocimiento de un evento delictivo. Eso lo tradujeron como noticia criminal, ¿sí? Es decir, que alguien robó, denuncian ante la gente del Ministerio Público, el Ministerio Público, esa información que le hacen saber al MP, la llaman noticia criminal, ¿sale? Entonces, Ministerio Público, en términos del artículo 220 y 21, va a iniciar una investigación, ¿no? Y bueno, esta investigación, ¿cómo la vamos a iniciar? Fíjense bien, aquí ya estamos proyectando y vamos a ponerle, ahí ustedes hagan lo bonito, pero le vamos a poner acá arriba etapa de investigación, ¿sí? Porque dice el código, el artículo 212, nos dice que el sistema penal acusatorio se va a dividir en tres etapas: etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio oral. ¿Sí o no dice así? Entonces, no, en este particular, o por lo menos en esta charla, lo que vamos a ver, pues va a ser precisamente la etapa inicial, en donde, bueno, esa etapa inicial también se toma como referencia precisamente que esta denuncia o esta querella o esta noticia criminal va a ser pues lo que va a dar origen a que se investigue algo, ¿no? Por ejemplo, cuando los primeros respondientes llegan, que les decía yo, los primeros respondientes llegan y detienen a una persona porque estaba golpeando a su pareja, entonces la trasladan con el MP y se inicia la investigación. Entonces, fíjense bien que la investigación se puede iniciar de dos formas. Forma número uno o número uno para iniciar una investigación, nosotros como agentes del Ministerio Público podemos iniciar como una investigación con detenido, ¿sí? Esta investigación con detenidos se puede iniciar cuando, como les comento, estaban discutiendo en la calle, policías lo detienen y lo presentan con el Ministerio Público. Ahora bien, también hay otra investigación que inicia Ministerio Público, pero esta investigación va a ser sin detenido. ¿Qué significa que va a ser sin detenido? Sí, sobre este particular es que, por ejemplo, vamos a imaginarnos que, ojalá nunca pase, ¿verdad? Pero vamos en el transporte público, llevamos nuestra mochila y en la mochila guarda el celular. Cuando llego a la casa ya no está el celular. ¿Qué sucedió en ese particular? Que alguien metió la mano a su mochila y se robó su teléfono celular. Entonces, ¿qué es lo que yo realizo? Bueno, yo acudo con el Ministerio Público a realizar una denuncia de que alguien me robó mi celular. No sé quién, pero tengo que denunciar. ¿Por qué tendré que denunciar? Porque miren, si yo no denuncio, entonces, ¿qué va a pasar? Ese teléfono puede ser utilizado para hacer extorsiones, para amenazar gente, para tener tratos con la delincuencia organizada. ¿Sí me explicó? Y entonces, cuando haya una investigación, van a decir, pues, ¿de quién es el teléfono? No, pues el teléfono es de Eric. Ah, entonces, oye, pero me lo robaron hace 2 meses. ¿Y por qué no lo denunciaste? Mientras son peras y manzanas, vente para acá. Bueno, iniciamos una carpeta de investigación sin detenido, como su nombre lo dice, cuando no son delitos que sean flagrantes, ¿no? Ahorita lo vamos a entender, ¿sí? Es decir, cuando no hay una flagrancia, es decir, no es detenida la persona, solo se inicia. Vamos a dar otro ejemplo. Hemos escuchado muchas veces, por lo menos en Ciudad de México, donde encuentran cuerpos de personas, ¿no? O por ejemplo, por el norte. O sea, nadie se encontró el cadáver de no sé quién. Entonces se inicia una investigación precisamente por estas circunstancias, ¿sí? Esta investigación se va a iniciar, ¿sí? Pero la inician sin detenido, es decir, encuentran el cuerpo de una persona, ¿sí? Y no sabemos quién es. Inicia una investigación sin detenido. ¿Vamos bien hasta acá? Luego entonces vamos a irlo separando porque esta parte sin detenido lo vamos a dejar pendiente un momento y nos vamos a ir con detenido. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos una investigación con detenido? Bueno, les quiero compartir que, por ejemplo, cuando una persona, vamos a imaginarnos que está una persona en un Oxxo, ¿sí? Dice Maribel, aquí estoy leyendo los mensajes, dice Maribel, danos caso urgente, espérame tantito, Mari. Estamos empezando, espérame, ahí voy, ahí voy.
Entonces, vamos a ver una situación con detenido. Para ver esta situación con detenido es muy importante. Voy a cambiar de hoja para poder utilizar toda la hoja. Entonces, vamos a ponerle en el título con detenido, ¿sí? Y en este título con detenido vamos a ver cuáles son las posibilidades de que detengan una persona, es decir, cuáles son las únicas formas que existen para poder detener a una persona. ¿Cuáles son? Para poder establecer esas formas de detención de una persona o de privar de la libertad a una persona, la Constitución Federal nos dice las opciones y una de ellas es el artículo 16 constitucional, ¿sí? En su párrafo ¿qué? Tercero, pero también en su párrafo quinto, pero también en su párrafo sexto. Entonces, solo existen tres formas de que puedan privar de la libertad a una persona. ¿Sí? ¿Cuáles son esas tres formas? Párrafo tercero del 16 constitucional, pues es muy simple. ¿Sí? Esto es mediante una orden de aprehensión. Es decir, nos regresamos un poco porque si tenemos una investigación sin detenido, en ese particular puede ser que en ese momento no se sepa quién fue, pero más adelante sí sabemos quién es la persona que cometió el delito y por lo tanto entonces tendríamos que solicitar una ¿qué? Orden de aprehensión. Entonces, la orden de aprehensión, ¿quién la emite? Un juez, es decir, nosotros o la fiscalía no podría, ¿sí? De ninguna manera detener a una persona, ¿sí? Con un oficio o con un escrito, ¿verdad? Entonces, solo es facultad del juez de control poder realizar una detención de esa naturaleza. Ahora bien, tenemos también lo que establece el párrafo quinto de la Constitución Federal y el párrafo quinto nos dice, sí, que ninguna persona podrá ser detenida, no es cierto. El párrafo quinto nos habla precisamente de que cualquier persona puede detener al indiciado al momento de cometer el delito o inmediatamente después de haberlo cometido. A esto lo llamamos flagrancia, ¿sí? Esto, ¿qué significa? Que cualquier persona puede detener al indiciado al momento de cometer el delito inmediatamente después de haberlo cometido. Y dice la Constitución, poniéndolo sin demora ante la autoridad más cercana. Es decir, que cuando detiene un policía, en el caso que les digo, que estaba el delito de violencia familiar, donde el masculino golpea a la femenina y lo detienen, entonces lo tiene que detener y ponerlo de manera inmediata a la autoridad más cercana. Pero bueno, este artículo 16 constitucional, párrafo quinto, también establece que no nada más la policía puede detener, sino también las personas en sí, las personas civiles pueden detener al investigado al momento que esté cometiendo un delito, pero a su vez ponerlo a disposición de la autoridad competente. Esto, por ejemplo, vamos a imaginarnos que están asaltando un Oxxo, ¿no? Están asaltando el Oxxo y los chavos se echan a correr y la cajera del Oxxo dice, allá va, agárrelo, agárrelo. Entonces, vecinos que están por ahí lo detienen, ¿no? Entonces también es detenido precisamente en flagrancia, ¿sí? Esto deteniéndolo ahí para ponerlo de inmediatamente a disposición de la autoridad, en este caso la policía, ¿no? También otra forma de detención de una persona va a ser la detención precisamente por lo que establece el artículo 16 en su párrafo sexto, y esto nos habla de un caso urgente. Quiero compartirles mi opinión al respecto del caso urgente y que también de alguna manera lo plasmo en mi libro. Este caso urgente va a quedarse ya ¿cómo diremos? Sin efectos. ¿Por qué? Porque el caso urgente les establece varias hipótesis, sobre todo tres hipótesis, para poder detener a una persona, ¿no? Y dice que el Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, podrá detener una persona. ¿Cuándo qué? Bueno, número uno, cuando la persona exista un riesgo fundado que pueda sustraerse de la acción de la justicia. Ese es el primer requisito. El segundo requisito que nos da es que por cuestiones de tiempo no se encuentre un juez disponible. Y también, por último, nos establece
precisamente que sea eh, que sea un delito llamados de los delitos graves, ¿no? En este particular tendríamos que remitirnos a lo establecido en el artículo 19 constitucional en su párrafo segundo, donde establece precisamente los delitos o un catálogo de delitos que llaman como graves, que realmente son delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y que, bueno, se tienen que reunir estos tres requisitos para que se dé el caso urgente. Entonces, repito, número uno, que sea un delito grave y que sea probable que haya participado el sujeto. Número dos, que exista riesgo de sustracción. Y número tres, que por razón de hora o lugar no pueda acudirse ante un juez de control. ¿Por qué les estoy diciendo que no puede, por qué les digo que no puede, que ya va a quedar a lo mejor obsoleto este artículo? Porque miren, por lo menos en el Estado de México las órdenes de aprehensión se solicitan en línea. En Ciudad de México a cualquier horario bastaría con hacer una solicitud para que puedan hacerlo de manera presencial. Entonces, el requisito que establece el párrafo tercero dice que por alguna circunstancia no puede acudirse ante una autoridad. Entonces, es complicado porque pues los jueces están 24 horas. Entonces, es complicado acreditar el caso urgente, sí, y sobre todo, pues acreditar el riesgo también de que se sustraiga a esta persona de la acción de la justicia. Por lo tanto, entonces es más complicado, sí, acreditar el caso urgente. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Que bueno, la Constitución de un primer momento nos establece la posibilidad sobre este particular de detener a una persona con tres requisitos. Estos requisitos o estas hipótesis, que son tres hipótesis, también se encuentran relacionadas con el Código Nacional. Entonces, debemos de verificar que la Constitución se encuentre en armonía con el Código Nacional. Si en dado caso que la Código Nacional y la Constitución no se encuentren en armonía, tendríamos que hacer valer lo establecido en el artículo primero constitucional en su párrafo segundo respecto de la reforma del 2011, por lo que hace precisamente al principio de interpretación conforme para la aplicación del control difuso ex oficio de la Constitución y la obligación de los juzgadores a promover, respetar y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad e interdependencia que todo mundo ya conoce, ¿no? Entonces, vamos a tratar de establecer, por ejemplo, por lo que hace al artículo, por lo que hace al párrafo, perdón, tercero, lo vamos a relacionar con el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí, también lo vamos a relacionar con la flagrancia con el artículo 146 del Código Nacional y vamos a relacionar el caso urgente con el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Esto qué nos dice? Por lo que hace al artículo 140 ya nos explica precisamente, bueno, en este caso el 141, porque 140 es otro, perdón, del 141 en adelante, nos establece precisamente los lineamientos o requisitos para una solicitud de orden de aprehensión. Y bueno, para poder solicitar una orden de aprehensión se requieren varios requisitos, sobre todo los siguientes puntos. Número uno, que se establezca la competencia. Número dos, que sea un delito, como ya lo he referido, de los que ameritan prisión preventiva oficiosa, que preceda una denuncia. Y, por supuesto, que se establezca la probabilidad de que la persona participó en un evento delictivo y, sobre todo, que exista necesidad de cautela. Entonces, para poder solicitar una orden de aprehensión se requiere por lo menos de 5 requisitos que se deben de acreditar en su totalidad para poder establecer la participación, sí, y sobre todo la cautela y puedan librar una orden de aprehensión. Bueno, ese es por un lado. Por otro lado, tenemos el 146. Miren, el 146 se va a dividir en dos puntos, ¿no? El primer punto es que existirá flagrancia cuando, y te dice punto número uno, la persona sea detenida al momento de cometer el delito, o número dos, la persona sea detenida inmediatamente después de haber cometido el delito y luego se separa en dos partes. Número uno, o la primera parte de ese apartado segundo, pues es que haya existido o haya habido una persecución material e ininterrumpida y habla de una siguiente fracción, que es la fracción B, que conocemos como la flagrancia por señalamiento, es decir, que la persona señale o un testigo señale al sujeto que cometió el delito, pero además de ello se le encuentran indicios de lo cual participó en el evento. Vamos a dar ahorita un ejemplo de cada uno de estos
Y bueno, pues el artículo 150 del Código Nacional nos habla del caso urgente, que relativamente es lo mismo que establece el Pacto Federal en su párrafo sexto del artículo 16 constitucional. Y bueno, entonces, habiendo ya visto cuáles son todas las formas de que se puede detener una persona, entonces ahora sí podemos pasar precisamente a la forma más común, o desglosar las formas de cómo o qué sucede, ¿no? Y de ahí ver la forma más común que nosotros tenemos para litigar un asunto, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros podemos tener una orden de aprehensión y nos vamos directos a la audiencia con el juez, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo aprendieron y entonces lo ponen a disposición del juez de control. A partir de eso, nos tendríamos que abocar a lo que establece el numeral 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde establece precisamente cómo es que se va a dividir la audiencia inicial, pero es lo que vamos a ver nosotros en un momento más adelante. Entonces, vamos a ver las fracciones por lo que hace precisamente a la flagrancia. Entonces, dice que la flagrancia, el artículo 146, nos establece en su primer apartado que la persona puede ser detenida al momento de cometer el delito, sí, o inmediatamente después. Y el apartado 1 dice al momento de estarlo cometiendo. Es decir, vamos a imaginarnos que una persona eh, están discutiendo, ¿no? Están discutiendo, llega la policía, pero este sujeto saca un arma de fuego y le dispara, ¿no? Entonces, al momento del disparo estaban presentes los policías, la persona es detenida al momento de cometer el delito. Inmediatamente lo pone a disposición. En la fracción segunda nos habla que hay una persecución material ininterrumpida sobre este particular. Bueno, sucede mucho cuando son las persecuciones. Sí, incluso se advierten también las cámaras de C2 o C5, de C4, ¿no? Que establece precisamente ese seguimiento de un vehículo, que en el interior del vehículo van los sujetos, o incluso también ha pasado, no sé si han visto ahí en las noticias, que luego desapoderan de las víctimas de sus pertenencias, se echan a correr y bueno, van corriendo, pero por medio de las cámaras les van realizando ese seguimiento. Hay una persecución material e ininterrumpida, ¿sí? En la cual más adelante pues lo logran detener. Y bueno, hay otra persecución, o más bien hay otro motivo de detención, que va a ser inmediatamente después de haberlo cometido, en virtud de que haya un señalamiento y que haya indicios. ¿Cómo sucede esto? Bueno, vamos a imaginarnos en el ejemplo que yo les comentaba del Oxxo, ¿no? Este ejemplo del Oxxo, ¿qué nos dice? Nos dice que saca un arma de fuego, dame todo lo que traes, entonces posteriormente se echan a correr, sale la víctima, dice agárrenlo, agárrenlo. La víctima, como es una señora, no alcanza a correr tanto como el masculino y sin embargo hay otras personas, otros testigos que lo empiezan a corretear, lo detienen más adelante y adelante había una patrulla, entonces lo detienen. Realizan una revisión y le localizan una cantidad de dinero y le localizan un arma de fuego. Y atrás llega corriendo la víctima, ¿no? Y les pregunta, y esta persona, sí, sí, él es el que me acaba de asaltar y aquí está precisamente mi cuenta para que vean, o el corte, para que vean que ese dinero pues era mío, ¿no? Entonces hay indicios de que participó, ¿por qué? Porque traía el dinero. Dice también que lo amagó con un arma de fuego, le ubican el arma de fuego y por lo tanto entonces lo ponen a disposición. Es decir, hay un reconocimiento de una persona y hay indicios que acreditan que posiblemente participó en un evento delictivo. Entonces, vamos a ver, ya teniendo este contexto como más básico y más general, pues entonces vamos a seguir con este punto, ¿sí? Precisamente que esta etapa de investigación con detenido, ¿qué te dice? Ah, bueno, la etapa de investigación con detenido te establece que tiene el Ministerio Público 48 horas, ¿sí? Para tenerlo retenido, es decir, puede decretar dos cosas. Número uno, ¿sí? Esta consignación, por decirlo así, o como lo decían antes, o bien judicializar, o también la otra opción es que le dé libertad. ¿Por qué le podría dar libertad? Ah, bueno, pues número uno, no participó la persona, ¿sí? Número dos, probablemente no hay delito, ¿no? Número tres, pues el delito se persigue por querella y no lograron acreditar la querella, pues obtienen su libertad, ¿no? Bueno,
Hay varios factores por los cuales pudiera no llevarse con un juez de control, pero, insisto, Ministerio Público tiene 48 horas precisamente para acreditar en grado de probabilidad la participación de esta persona, y esto lo ha establecido el artículo 16 constitucional en su párrafo 10º. Nos dice el tiempo que tiene la gente del Ministerio Público para poder resolver situación jurídica del investigado. Entonces, vamos a imaginarnos que una persona es detenida, son las 6 de la tarde del día 27 de febrero. Bueno, entonces sería 6 de la tarde del 28, serían las primeras 24, 6 de la tarde de, en este caso ya el 1 de marzo, ya serían las 48 horas. Entonces, antes de que se cumplan las 48 horas, bueno, desde antes ya puede ingresarlo al centro penitenciario para que le generen la audiencia inicial con detenido. Y viene una duda muy grande que siempre ha tenido la gente, y es decir, a partir de cuándo empiezan a contar esas 48 horas, a partir de que se pone a disposición del Ministerio Público o a partir de que es detenido materialmente por los policías. Esa es una pregunta que siempre pues se hace, y bueno, no, la respuesta no la tengo yo, la respuesta la tiene el artículo 16 constitucional en su párrafo 10º. Ahí les establece cuál es eh, ese término, ¿no? En que debe de resolver situación jurídica la gente del Ministerio Público. Entonces, ahora sí, dentro de estas 48 horas, ¿qué vamos a hacer o qué suceden en estas 48 horas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora sí ya sabemos que una persona está detenida, pero ahora les llega el caso a ustedes y ¿qué tengo que hacer? O sea, ya así como va, ya a ver, yo voy con el MP y ¿qué le digo, no? Que, oiga, ¿qué hago? Entonces, lo que nosotros o lo que deben o pueden hacer ustedes son varios puntos. El primer punto es establecer precisamente qué delito es por el que se está persiguiendo esta investigación. Muy probablemente podríamos identificarlo desde el momento en que nosotros tenemos una asesoría, porque los familiares van a decir, es que golpeó a su esposa. Ah, bueno, si golpeó a su esposa, pues entonces estamos ante qué delitos: lesiones, puede ser, ¿entre qué delitos? Violencia familiar, ¿no? Lesiones, lesiones dolosas, lesiones que ponen en peligro la vida, lesiones culposas, ¿qué tipo, no? Entonces empezamos a referir qué tipo o qué tipos penales pudieran ser, ¿no? Entonces, ante esa circunstancia, ya tenemos alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas? Bueno, que no se vayan hasta la audiencia inicial, sino que obtengan la libertad del investigado. Vieron ahorita el croquis que yo les hice, donde dice 48 horas y que pueden obtener su libertad. Hubo un punto que no les puse porque lo quise aterrizar así, que es precisamente este numeral 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este artículo 140 les va a establecer una posibilidad de poder sacar a su representado sin necesidad de que se vaya con un juez de control. ¿Sí? ¿Cómo voy a sacar a esta persona de la Agencia del Ministerio Público? ¿Por qué? Porque así lo dice la familia. ¿Qué es lo que quiere la familia? Lo que quiere la familia es que lo saquen, ¿no? ¿Lo puede sacar, licenciado, sí o no? Déjeme ver la carpeta. Entonces ahí es donde ya torció el puerco el rabo, ¿no? Como dicen. ¿Por qué? Porque no le da confianza a su cliente. Si no, el abogado dice que mañana va a ver. ¿Y para ver qué necesitan? Pues necesitan dinero, ¿no? O van a ir de a gratis. Ah, no, va a decir entonces, imagínense, no, pues no sé, pero deme ahorita unos 2,000 pesos, y mañana voy a ver. Ay, entonces la familia se va a quedar sentada, ¿no? Pues obviamente no, la asesoría va de la mano precisamente con esa posibilidad que ustedes tengan de poder obtener su libertad y en cuánto tiempo. Si hablamos de un delito de violencia familiar, bueno, pues bastaría revisar primero el Código Nacional partiendo precisamente de ese artículo 140 que nos dice esa libertad durante la investigación. Sí, y esta libertad durante la investigación les habla precisamente de 3 rubros o 3 requisitos en particular. Número uno, para poder solicitar la libertad de una persona ante el Ministerio Público, número uno,
debe de ser un delito que no sea de prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Número dos, que el Ministerio Público no pueda solicitar la prisión preventiva como medida cautelar. Y también, precisamente, de cierta manera, que se abstenga el investigado de realizar algún tipo de molestia, ¿no? Entonces, fíjense que, bueno, habla precisamente de dos requisitos o tres requisitos que son muy sencillos. Entonces, si nosotros hablamos del delito de violencia familiar, entonces, violencia familiar amerita prisión preventiva oficiosa, pues tendríamos entonces que revisar lo que establece el numeral 19 constitucional en su párrafo segundo para revisar el catálogo de delitos, ¿no? Entonces, ante esa situación, podemos ver que la violencia familiar no se encuentra dentro de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa y por lo tanto entonces se puede solicitar la libertad de su representado con el Ministerio Público. Obviamente, si es un delito de secuestro, de extorsión, de homicidio, pues eso no va a poder sacarlo con el MP, ni siquiera le van a poder hacer la propuesta. Y aquí viene la primera técnica de litigación. ¿Cuál es esa primera técnica? La primera técnica es que si nosotros ya sabemos que bueno, más bien que nuestro cliente cometió un delito, pero no es del 19 constitucional, ¿cuál es la primera técnica? Ingresar un escrito ante el Ministerio Público diciéndole que lo deje en libertad. ¿Por qué? Porque no es un delito que amerita prisión preventiva oficiosa. Se ha cumplido con el primer requisito. Dijimos que había dos requisitos, bueno, tres requisitos, pero dos importantes. Uno, que no tenga prisión preventiva oficiosa y el segundo, que el MP no la solicite la prisión. Y aquí viene otra parte importante, porque ¿cómo sabemos que el Ministerio Público no solicitará la prisión preventiva? ¿Cómo lo sabemos? ¿Sí? Ah, bueno, porque ustedes como abogados van a decirle al MP que no existe necesidad de imponerle la prisión. ¿Por qué? Porque no existe necesidad de qué? De cautela. Luego, entonces, ¿en qué consiste la necesidad de la cautela? Bueno, la necesidad de la cautela consiste en que tres puntos en particular. El primer punto, que la persona pueda sustraerse de la acción de la justicia. Segundo punto, que la persona pueda obstaculizar la investigación. Y el tercer punto, que exista riesgo para la víctima. Eso habla de la cautela. Cuando nos habla precisamente del riesgo de sustracción de la investigación, nos habla aproximadamente de 5 puntos en particular. El primero de ellos es que la persona no tenga un arraigo. El arraigo de que habla de 3 puntos, que sea esta persona que trabaje, que además de que trabaje, que tenga familia y que además de que tenga familia, pues tenga un entorno social bien, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros llegamos a casa y vemos al vecino? Ah, pues nos saluda, vecino, ¿cómo estás? ¿No? Es decir, a los vecinos les consta que yo desde hace muchos años vivo en ese domicilio. Habla de un arraigo social y también nos dice que no pueda, o que sí, que no vaya a tener la facilidad de ocultarse, ¿no? Sobre ese punto. Entonces, eso habla de la primera parte de la sustracción. Hay otro punto de la sustracción también que es el quantum de la pena, ¿sí? Entonces, sobre lo que hace el quantum de la pena, pues esa es una situación que es violatoria de derechos humanos. Incluso la Corte ya se ha pronunciado al respecto porque es una pena anticipada. Es decir, que si ustedes le dicen, no, pues te vas a dar a la fuga porque el delito es de 50 años, ¿no? Es una presunción, ¿sí? Que posiblemente es incierta. Por lo tanto, entonces no se toma en cuenta en la mayoría de los casos para lograr establecer la sustracción. Otro punto es el comportamiento del investigado posterior al hecho. ¿Qué es lo que hizo el investigado posterior de cometer el delito? Pero también habla de posterior al proceso, cómo se comportó, y esto va de la mano con el punto número 4, que nos habla de un incumplimiento de una medida cautelar. Ha pasado que les da medida cautelar de presentación periódica y la persona ya no se presenta ante el juzgado, se advierte sustracción. Y el último, pero no menos importante, que de hecho creo que es el más importante y que muchos abogados no le dan importancia,
dice que también se advierte una sustracción cuando hay un desacato a una autoridad. Por lo tanto, entonces, este desacato, ¿en qué consiste? Cuando llegue un citatorio por parte del Ministerio Público a sus clientes, ¿sí? Y les enseña, mire, me llegó este citatorio, lo ven y, ay, no vayas, no, hay que le haga como piedra y nos amparamos luego, ¿no? Entonces, si no va a la agente, con el agente del Ministerio Público, se advierte un peligro de sustracción. ¿Por qué? Porque así lo establece el artículo 168, fracción quinta, que habla de un desacato ante una autoridad. Sí, entonces este desacato, pues también es como lo que da pauta para que pueda advertirse la necesidad de cautela. Entonces, yo les digo todos, pero no operan todos porque la persona está detenida. Entonces, yo tengo que ingresar un escrito para solicitarles la libertad. Ese escrito es muy sencillo. De hecho, los que tienen mi manual, ahí lo van a encontrar, ese escrito que dice escrito para solicitar la libertad de una persona. Entonces ahí ya nada más lo copian, lo pegan y le agregan datos y es todo lo que tienen que hacer. También hay un riesgo de investigación que por eso también pudiera ser que la persona o el MP solicite la prisión y este riesgo también es en la investigación y se divide en dos puntos. El primer punto habla de que ponga en riesgo la investigación, pero nos habla de servidores públicos, es decir, que, por ejemplo, yo con a lo mejor el gafete pueda ingresar a alguna otra fiscalía y ahí empiece yo a moverle a las carpetas y que si está en riesgo, ¿por qué? Porque como tengo la identificación, pues puedo tener acceso a cualquier lugar de a lo mejor la fiscalía, ¿no? Entonces habla de servidores públicos, pero también habla con los delitos de coautoría, ¿no? En los delitos de coautoría también se puede poner en riesgo la investigación. ¿Por qué? Porque si deja salir a uno y al otro lo deja adentro, pues pudiera ser que el que se queda afuera pudiera alertar a los otros coautores, ¿no? Entonces, esto es por lo que hace el riesgo a la investigación, pero el más importante también es el riesgo para la víctima. Entonces, de acuerdo a lo que establece el Código Nacional, dice que de acuerdo a las circunstancias objetivas de los hechos y a las circunstancias particulares, es que el juez de control podrá imponerle bueno, también la autoridad podrá imponerle una medida de privativa de libertad, ¿no? En este punto hablamos de la prisión preventiva justificada porque imaginen que esta persona y trata de privar de la vida a su pareja, no lo logra, entonces lo denuncia a la pareja. ¿Qué creen que va a hacer el imputado cuando salga? Pues muy seguramente va a ir a buscarla, ¿no? Entonces, lo que hace la Convención para erradicar todas las formas de violencia en contra de la mujer es cortar, por lo menos de tajo, sí, cortar por completo la violencia que pudiera haber en contra de la mujer, ¿no? Bueno, pero esto es cuando se atienden a mujeres por la pregunta que me hicieron aquí. Dice violencia familiar, no corre riesgo a la víctima, pudiera ser que sí, pero varía dependiendo las condiciones. Por eso ustedes en su escrito deben de justificar por qué la víctima no estaría en riesgo. A lo mejor el investigado saliendo de ahí se lo van a llevar a otro domicilio, ¿no? A lo mejor este va a estar resguardado por alguien, no lo sé. Entonces pudiera ser que sí pudiera justificar ese riesgo para la víctima. Entonces, la primera técnica o la primera estrategia de litigación, pues es que si no hay un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, podemos obtener la libertad en términos de qué? Del 140 del Código Nacional. Entonces, si ingresamos nuestro escrito, nos lo tiene que acordar pues ahora sí que el Ministerio Público de manera casi inmediata y bueno, ante una negativa o ante un no pronunciamiento, procede en esos momentos el amparo indirecto. Sí, precisamente que recordemos nosotros que la procedencia del amparo pues es precisamente por actos, pero también por omisiones de autoridad, ¿no? Entonces, pues evidentemente hay un derecho de petición, artículo octavo de la Constitución, y al no contestar ante esa petición, hablamos de una omisión, por lo tanto, entonces se violentan derechos constitucionales, pero no nada más eso, también procesales, violaciones al debido proceso, artículo 217 del Código Nacional, facultad de acordar las peticiones de los ciudadanos por parte de las autoridades y sobre todo la persona está detenida
y cuando la persona está detenida opera lo que establece el artículo 109 de la Ley de Amparo relacionado con el artículo 15 de la misma legislación, donde se exceptúa el principio de definitividad por ser uno de los delitos o uno de los actos que se encuentran establecidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es por eso que el actuario puede comparecer ante el juez, ante el Ministerio Público y preguntarle por qué lo tiene detenido si no existe esa necesidad y ya está justificada la cautela. ¿Vamos bien? Esto es por lo que hace a los delitos precisamente que no tienen prisión preventiva oficiosa, pero ¿qué sucedería con los delitos de prisión preventiva? Bueno, vamos a hacerlo ahora de manera más general, ¿sí? Vamos a imaginarnos que tenemos una persona detenida, llegamos con el MP y ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, cuando llega con el MP, pues es, por supuesto, solicitar el acceso a la carpeta de investigación, ¿sí? Pero en particular, ¿para qué la voy a solicitar? ¿Sí? Porque voy a tener poco tiempo para revisarla. Y esta carpeta de investigación la tengo que solicitar para saber, uno, el delito, dos, cómo sucedió el delito, pero sobre todo, cómo fue detenida la persona. Si la persona fue detenida partiendo de los parámetros constitucionales o bien fue detenida con irregularidades. Porque si fue detenida con irregularidades, entonces resulta que pudiera obtener su libertad esta persona. A lo mejor ahí con el MP no, pero sí con el juez de control ante tener una situación evidente ilegalidad en el momento de la detención. ¿Cómo es que podemos tener un momento de ilegalidad? Bueno, ustedes vieron que hace rato que pusimos el artículo 146, dijimos que la detención en flagrancia podría ser cometiendo el delito o inmediatamente después de haberlo cometido. ¿Sí? Entonces, pero de todo eso surgen varias legislaciones que deben de cuidarse, entre ellas la Ley Nacional del Registro de Detenciones, en donde precisamente esta legislación nos establece en un primer momento cuáles son, ¿sí? Cuáles son los artículos que deben de aplicar todas las autoridades. Y esto no parte de aquí, sino es una sentencia la cual el Estado mexicano está obligado a seguir. Y esto es el Registro Nacional de Detenciones. Me regreso, artículo 16 constitucional, párrafo quinto, establece que cualquier persona puede detener al iniciado al momento de cometer el delito inmediatamente después de cometerlo, realizando un registro de la detención. Ese registro de la detención se va a traducir en el Registro Nacional de Detenciones. Este Registro Nacional de Detenciones es creado derivado de la desaparición forzada de personas. Sí, incluso ustedes podrán darse cuenta, se crean fiscalías especializadas en la persecución de desaparición forzada. Bueno, tiene un nombre así como bien largo, ¿no? Pero es para la desaparición forzada, para que las autoridades, los policías, como antes lo hacían, detenían a una persona, le daban su paseo, su calentada, a ver qué podían sacar, y después de eso, si no sacaban nada, pues los ponían a disposición. Ahora ya no. Ahora, al momento de detener a la persona, en ese momento, sí, forzosamente se tiene que realizar un registro de la detención. Ese registro de la detención se traduce en el Registro Nacional de Detenciones. Entonces, ¿este registro qué es? Es un registro que se pone en la base nacional, ¿sí? Entonces, vamos a imaginarnos que hay un detenido ahorita, ¿no? Tenemos un detenido, un cliente que tiene persona detenida, y entonces, ¿dónde lo tienen detenido? No sé, no sé. Bueno, bastaría que entráramos a la página para saber si la persona la tienen detenida o no la tienen detenida. Y para poder revisar, pues es muy sencillo. Miren, les voy a poner para que ustedes en algún momento que puedan lo hagan. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Solamente me voy a Google y le pongo RND. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a buscarlo, RND consulta. Y entonces aquí ustedes ya pueden visualizar pues cómo es que su representado o quién lo tiene. Miren, lo que tenemos que hacer dice, ingresen sus datos, ingresan los datos de ustedes, quien está buscando la información, CURP, teléfono y correo electrónico. Luego, aquí abajo, dice ingrese datos de la persona que busca, nombre, apellido, apellido materno, fecha de nacimiento, CURP, escribe el código y le dan buscar. Y les va a aparecer de manera automática a qué hora lo detuvieron, quién lo detuvo
y dónde está, ¿sí? Entonces, si lo detuvo el primer respondiente, entonces va a decir que lo tiene ese primer respondiente, pero cuando ya haga la puesta a disposición, tiene que actualizar ese RND para decir dónde está su detenido, ¿sí? Entonces, esto les va a servir precisamente porque si ustedes hacen la búsqueda y no encuentran detenida la persona, entonces cuidado porque el RND a lo mejor no lo hicieron y ese va a ser debate de la audiencia inicial en el control de la detención. ¿Sí? Entonces, de manera muy general, vamos acotando, cuando hay una persona detenida, puede ser por un delito del 19 constitucional, párrafo segundo, o también puede ser de cualquier otro delito. Cuando son otros delitos, puedo solicitar la libertad. Cuando es un delito del 19 párrafo segundo, no puedo solicitar la libertad ahí con el MP. ¿Vamos bien? Entonces, déjenles proyecto. Probablemente, pues sí. Que están bien, ¿no? O sea, que se quite. Listo. Entonces, dijimos que, bueno, podemos solicitar la libertad en términos del 140 también, pero, bueno, dice aquí, se va a judicializar. Cuando nosotros tenemos una persona, o más bien una carpeta, perdón, que sea sin detenido, pues entonces podemos investigar. ¿Cuánto puede durar la investigación? No lo sé. Las formas de extinción de la acción penal, pues son las siguientes: muerte del imputado. ¿Cuál otro? Cuando se desistan en los casos de querella, ¿sí? ¿Cuál otro? ¿Sí? Cuando eh, no haya delito, ¿sí? Y bueno, hay más puntos por acá por los cuales puede dejar de investigar. Hay un archivo temporal, puede ser un archivo, un ejercicio de la acción penal, puede ser otros puntos, ¿no? Pero vamos a imaginarnos que sí encontraron elementos, ya saben quién fue el que cometió el delito, entonces tengo que judicializar. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo tengo un detenido y cuando no tengo detenido, ambos puedo llevarlos a dónde? Ante un juez de control. ¿Sí? Entonces, cuando la persona es detenida, cuando nosotros tenemos detenida a la persona, nos vamos a llevar una audiencia de control en donde el juez va a verificar, el juez verifica, ¿sí?, la legalidad de la detención. ¿Cómo verifica la legalidad de la detención? Yo lo tuve detenido aquí en la agencia. El juez va a ver que eso que yo tuve detenido haya sido bien, haya sido apegado a la Constitución y al Código Nacional, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la audiencia, o más bien la etapa inicial, la vamos a encontrar en el artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde precisamente este artículo 307 nos va a dar luz para saber cómo se va a llevar la audiencia inicial. Entonces, vamos a tener que ir separando para saber esta audiencia inicial, todo lo que se va a llevar en esta audiencia. Entonces, aquí le ponemos audiencia inicial. Y entonces dijimos que justo cuando haya un detenido, ¿sí? Cuando haya un detenido, entonces llevamos el control de detención. ¿Sí? Este control de detención, pues ustedes lo van a encontrar regulado en el artículo 308 del Código Nacional. Esto, acuérdense ustedes, siempre memorícenlo, es cuando hay una persona detenida. Cuando les dicen, hay una persona detenida, ok, ¿cuándo la va a subir a control? ¿Eso qué significa? Que cuándo la va a mandar, a qué hora la va a mandar, a qué hora va a mandar al detenido con el juez.
También tenemos un segundo apartado. Vamos a imaginarnos que el juez dice, ¿sabes qué? La detención que hiciste estuvo bien, no hay bronca, ¿sí? Ah, no, la detención estuvo mal, entonces libertad. No, la detención estuvo bien, entonces no hay bronca, continuamos. Y entonces continuamos con el siguiente punto, que va a ser precisamente la formulación de imputación. ¿En qué consiste la formulación de imputación? Esto relativamente va a consistir en 5 cosas. Esta formulación de imputación es hacerle del conocimiento al imputado. Número 1, el hecho que se le atribuye. Número 2, la clasificación jurídica, circunstancias de tiempo, modo, lugar, forma de intervención y el nombre de los acusadores. Es todo lo que se va a hacer en esta audiencia. En esta audiencia de formulación de imputación, ustedes pueden solicitar aclaraciones o precisiones para saber pues, si tienen ahí alguna duda, ¿no? Y posteriormente, si no hay ninguna duda, si ya escucharon cuál es el hecho que se le atribuye, la clasificación jurídica y todo, entonces ahora sí es oportunidad de su representado para declarar. Como ya se enteró, ya supo lo que se le está acusando, entonces, a ver, declara, contesta. ¿No? Entonces, bueno, es un derecho humano el hecho que declare o que guarde silencio. Si guarda silencio no pasa nada, no se hace valer nada, pero si declara, esa información que emita puede ser usada en contra de él. Entonces, por eso es que deben de planear bien si va a declarar o no va a declarar. Entonces, otra estrategia en esta etapa inicial, ¿qué tengo que hacer? Lo que su cliente les diga, tiene que estar corroborado con otros datos. ¿Cómo? El cliente va a decir, a ver, dime, te están acusando de que tú supuestamente te robaste tal mercancía. No, no, Lick, yo no fui. Yo ese día que dijeron yo estaba en otro lado, ese día yo estaba con mi novia, ese día yo estaba enfermo, ese día estaba en el hospital, ese día estaba con el doctor, lo que ustedes quieran. Ah, muy bien, ¿estabas con el doctor? Sí. ¿A qué fuiste? No, pues es que la garganta estaba mal y yo, bueno, entonces tráeme la receta. ¿No? Entonces, lo que está diciendo el investigado debe de ir corroborado con los datos. Y muchas veces dice, tráeme la receta. ¿Qué cree que la perdí? Ah, bueno, pero ¿cómo sacaste la cita? Dices que le hablaste al médico, sí. Pues a ver las llamadas. No, se borraron, ¿no? Dices que fuiste al médico, pues hay que traer al médico para que no, el médico no quiere meterse en problemas, no lo traigas. Entonces, ¿con qué vas a justificar lo que tú estás diciendo, no? Entonces, una estrategia también es que si ustedes van a contestar la imputación, sostengan con otros datos de prueba esta situación que dice el imputado, ¿no? Tenemos también, ya posteriormente, ya se le dio oportunidad a declarar a la persona y entonces, ahora sí vamos a solicitar la vinculación a proceso. Y entonces el artículo 313 nos dice que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, Ministerio Público ofertará los datos de prueba correspondientes, ¿no? Entonces, yo voy a decir, no, pues tal persona se metió a robar un Oxxo, ¿no? Lo que ustedes quieran, y se cuentan con tales datos de prueba. Ah, el primer dato de prueba va a ser la entrevista de tal persona, ¿no? El siguiente dato son los videos del Oxxo. El siguiente dato, si me explico, entonces empiezan a dar datos de prueba que van hasta ese momento, en términos, ahorita lo vamos a ver, del 316, que por lo menos en grado de probabilidad una persona participa en un evento delictivo. Entonces se tiene que hacer valer el hecho que se le atribuye, es decir, este hecho que le están atribuyendo, clasificación jurídica, forma de intervención, todo eso lo tiene que hacer valer en grado de probabilidad. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, ya vamos a suponer que solicita precisamente la vinculación a proceso. Entonces, ahí es donde ustedes pueden solicitar la duplicidad del término constitucional. Es decir, que en ese momento pueden resolver ya la situación jurídica solamente con los argumentos que den las partes o la defensa puede ofrecer datos o medios de prueba. Eso lo establece el artículo 314 y 15 del Código Nacional. Dice que puede ofrecer datos o medios de prueba, ¿no? Entonces también es importante que ustedes lo tengan presente.
Por acá Lucy nos dice cuál es la diferencia entre datos y medios de prueba. Puedes revisarlo, Lucy, artículo 261 del Código Nacional, les establece diferencia entre dato de prueba, medio de prueba y prueba, ¿va? Pero ¿cómo le diré? Como una referencia, ¿sí? Así lo dice el código, el dato de prueba es la mera referencia de algo, ¿no? Medio de prueba, la fuente, por lo cual se va a desahogar en juicio oral. Pero bueno, no nos vamos a quedar aquí porque, bueno, analizamos otros puntos, pero esto sí lo encuentras ya bien preciso en el artículo 261, si no mal lo recuerdo. Por favor, échenle un ojo del Código Nacional. Posteriormente, vamos a imaginarnos que ya ofrecieron datos de prueba, medios de prueba, entonces, ¿cuál va a ser esa diferencia ya en la práctica? Miren, el dato de prueba dice que nada más es una referencia. Entonces, el dato de prueba solo lo exponen así. Por ejemplo, yo tengo aquí tengo una entrevista, que yo recabé una entrevista y entonces le voy a exponer al juez lo que dice la entrevista. Ah, señoría, voy a ofrecer datos de prueba. Ah, lo escucho. Sí, mire, como dato de prueba cuento con la entrevista de Juana Pérez. Ella refiere que se encontró con mi representado el día de los hechos y que se encontraba en el restaurante denominado Cuatro Soles, que estuvieron hasta las 3:30 de la mañana y que incluso tomaron fotografías. Ok. Otro dato de prueba, señoría, es precisamente el ticket de compra de ese día del Cuatro Soles que dice en lo que nos interesa, pagaron la cantidad de 4,000 pesos, ¿sí? En el horario de las 19:30. Ok, otro dato de prueba, señoría, es un video en el cual se advierte mi representado bailando, ¿sí? Pasito duranguense con su pareja, ¿no? Esos son los datos de prueba que yo nada más con puras entrevistas, yo la leo y la expongo, no lo leo, sino lo expongo ante el juez de control. Ahora bien, ¿cuál es el medio de prueba? El medio de prueba precisamente va a ser aquel que el testigo, yo sí tengo aquí la entrevista, pero físicamente el testigo va a pasar y yo lo voy a interrogar y contrainterrogar. Y aquí ya se pone buena la cosa, porque aquí entonces tengo que saber las reglas del interrogatorio, contrainterrogatorio, sus fases, técnicas de litigación, evidenciar contradicción, superar contradicción, apoyo de memoria. Debo de saber también incorporación de documentos y también de videos. También debo de saber las reglas de las objeciones, debo saber las reglas del testigo hostil. Entonces, muchas cosas en la duplicidad del término constitucional. Entonces, ahí es importante porque cuando lleguen a ofrecer medios de prueba, pues su testigo va a pasar, ¿no? Entonces, cuando ya pasan los testigos, si es que pasaron, acuérdense que si es un testigo que pasa, entonces va a ser medio de prueba. Si no pasa y nomás es de puro hablar, va a ser dato de prueba, ¿sale? Ahora, ya que pasaron sus órganos de prueba, comienza el debate. El defensor va a decir, solicito que no se vincule a proceso porque no se tiene actualizado el hecho delictuoso que dice la fiscalía. En virtud de que el testigo tal nomás escuchó, no vio, el video no se advierte tal, que quién sabe qué. ¿Sí me explicó? Entonces, ya que tengan ustedes el debate, el juez va a resolver respecto de la vinculación a proceso. ¿Y cómo va a resolver respecto de la vinculación a proceso? Bueno, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que dos cosas, dos de forma y dos de fondo, para el dictado de un auto de vinculación a proceso. La primera parte, que son las cuestiones de forma, pues es que ya se le haya hecho saber su imputación y que se le haya dado la oportunidad de declarar. Y las cuestiones de fondo es que exista datos o indicios que permitan por lo menos suponer que una persona participó en un evento delictivo. Y por lo que hace también a otra parte es que no haya una forma de extinción de la acción penal y que también no vaya a haber una excluyente del delito. Habiendo ya analizado el juzgador estos puntos, puede solicitar más bien puede dictar auto de vinculación a proceso o más bien resolver respecto del auto de vinculación a proceso. Puede solicitar que vincule a proceso, puede emitir vinculación a proceso o puede emitir una no vinculación. No vinculación, inmediata libertad. Vinculación a proceso, bueno, vamos a imaginarnos entonces que ya se va a vincular a proceso, ¿no?
Entonces, si ya se va a vincular a proceso, pasamos entonces al siguiente punto, ¿sí? Y nuestro siguiente punto son las medidas cautelares. Ahora, quiero aclarar algo. Yo lo quise poner así para que hubiera un orden, pero si se hay duplicidad del término aquí, si van a solicitar duplicidad porque van a ofrecer pruebas, en todas las medidas cautelares van a ir aquí. Van a ofrecer medios de prueba o datos, las medidas cautelares van antes, porque suspende la audiencia. Y como suspende la audiencia, pues no sabemos dónde va a estar la persona, si detenida o fuera. Entonces necesitamos debatir las medidas cautelares. Y aquí la cosa también se pone buena porque existe ya ahorita lo que hace a las medidas cautelares. Existe un problema porque previo ya la reciente reforma pues, se actualizó la prisión preventiva oficiosa de nuevo. Y antes no, antes había un debate y ese debate se dividía bajo 4 principios fundamentales. Número 1, bueno, para la imposición de la medida cautelar son 4 principios fundamentales. Número 1, que la medida sea idónea, que sea necesaria, que sea proporcional y bajo el principio de mínima intervención. Son 4 requisitos para poder imponer la medida cautelar y que tiene que valorar el juez. Ahora, con los delitos del 19 constitucional, párrafo segundo, ya no hay bronca. ¿Por qué? Porque esos ya los impone el juez y dice el juez, señor, le voy a imponer la prisión preventiva oficiosa toda vez que ya está tasada en la Constitución. Se acabó. Pero cuando son otros delitos, para poder imponer la prisión, el Ministerio Público debe de justificar que necesariamente requiere la prisión preventiva, ¿sí? Como por ejemplo, imaginemos que esta violencia familiar, si le ejerce violencia y la golpeaba cada rato a la muchacha, pues evidentemente que cuando salga, pues puede ser que la vuelva a matar, ¿no? Que la vuelva a matar, que la vuelva a golpear hasta que la mate, ¿no? Por eso es que ya no va a permitir precisamente eso el juez y le puede imponer otra medida. Pero para poder imponer medidas cautelares, ¿sí? Se requiere analizar que sea necesaria, que sea proporcional, que sea idónea y que sea bajo el principio de mínima intervención. Y también, por supuesto, debe de existir una proporcionalidad en la medida cautelar. La proporcionalidad en la medida cautelar es muy parecida a la proporcionalidad de los derechos humanos. Y es muy simple porque la medida cautelar pondera derechos humanos y para ello se tiene que remitir y debe de hacer un estudio del control difuso, el juez de control. ¿Por qué? Porque es un derecho, son 2 derechos humanos importantes. La libertad de una persona contra la vida de otra persona o la integridad de otra persona. Derecho humano más importante en todos, de todos los derechos humanos, es la dignidad. Por lo tanto, entonces, al estar en riesgo la vida de una persona, debo de restringir la libertad de una persona para poder procurar por otra, por otro derecho humano. Entonces, es así como es que se ponderan también pues estos derechos humanos y que deben de ser ponderados bajo los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Esto también, los derechos humanos tienen una ponderación partiendo precisamente, ya dejando atrás garantías individuales y derechos fundamentales, los derechos humanos también tienen un test de proporcionalidad conocido también como gradas en los derechos humanos, y que bueno, los derechos humanos deben de tener, número 1, fines imperiosos, 2, la necesidad y 3, la idoneidad de poder violentar ese derecho humano y sobre todo la proporcionalidad de violentar derechos humanos. Es decir, las autoridades en su párrafo primero deberán proteger y promover y respetar los derechos humanos, pero también cuando existe extrema necesidad y idoneidad, se puede coartar en la misma autoridad el derecho humano. ¿Para qué? Para ponderar un derecho humano de mayor valor, ahora sí que sacrificando otro derecho humano. Por ejemplo, hay un autor precisamente que es alemán y él establece como si pusieras en la balanza la libertad, la vida. ¿Cuál pesa más? Entonces, el derecho humano que esté más pesado es el que deben de ponderar más. En este caso, la vida pesa más que la libertad. Por eso es que se le impone la prisión a la persona. Nos dice por acá Martín, maestro, detienen a una persona con una bolsita de marihuana. El término de investigación es de 48 horas también. Sí, es de 48 horas, solo que
ese no es de los del 19 constitucional, o sea que puede haber una posibilidad muy grande de que lo dejen salir ahí con el Ministerio Público. Y bueno, entonces, ya para ir concluyendo, si ustedes se dan cuenta, bueno, también tenemos que ya se impuso la medida cautelar y por lo tanto entonces ya no hay más que hacer más que otorgar ciertos meses para el cierre de investigación complementaria. Entonces también establecen algunos meses para que pueda continuar con la investigación. Entonces, esos meses, uy, espérenme, ahí está. Entonces, esos meses, el artículo, entonces, investigación complementaria, y esto va a ser el artículo 321. El artículo 321, sí, establece precisamente ese plazo de investigación complementaria. Y este plazo de investigación complementaria, ¿en qué consiste? Consiste únicamente en que como ya se vinculó proceso, pues relativamente hay tiempo para seguir investigando para ambas partes. Este tiempo para seguir investigando puede variar desde los 2 meses, ¿sí? Hasta los 6 meses. Esto depende mucho del delito, ¿sí? Para que puedan ustedes visualizar una teoría del caso más objetiva para que se vaya a juicio oral. Entonces, bueno, pues creo que esta charla se nos pasó más o menos rápido, pero lo importante precisamente era que yo les mostrara por lo menos un poco de lo que es este sistema de justicia penal, pero sobre todo, pues invitarlos también a que puedan conectarse o a que eh, puedan ustedes tomar la capacitación de 10 horas. Si ustedes se dan cuenta, pues nos tardamos más de una hora y no vimos relativamente ni el principio, es una introducción. Entonces, pues, normalmente cuando doy estas capacitaciones, pues ahora sí que más establecidas, pues ya tienen así como más noción, más material, les doy carpetas de investigación para que puedan ustedes, pues de alguna manera practicar, ¿no? Entonces, pues bueno, si tienen preguntas, pues adelante, se me excedía ahí un poco del tiempo, pero si tienen preguntas, pues si quieren, levanten la mano. Por acá les voy dando el uso de la voz. Les voy a poner de nuevo el flyer que tenemos por acá. Aquí viene ya la capacitación, técnicas de litigación en cada una de las etapas. O sea, vamos a ver todas las etapas, inicial, intermedia y juicio oral. En la intermedia les voy a enseñar a hacer acusaciones, contestación de acusación, acusación coadyuvante. En la inicial les voy a enseñar a revisar la carpeta de investigación, los puntos finos del Ministerio Público, audiencia inicial y el juicio oral. Pues claro, los alegatos de apertura, interrogatorio, fases de la prueba, todo lo que con esto conlleva, ¿no? Y por supuesto, también viene ahí ya el costo. Ya sería cuestión de que se comuniquen con el licenciado Alejandro al 998 41 22 898 para que puedan ponerse de acuerdo con él respecto del lugar y todo eso, ¿no? Entonces me va a dar mucho gusto verlos por allá y si no, pues ya ustedes si quieren tomarlo en línea, pues también no hay ningún inconveniente, pues eso va a estar también grabado para que ustedes puedan tener el acceso en dado caso que no puedan estar, pues ya iban a tener su grabación guardada. Les agradezco infinitamente, agradezco mucho al licenciado Alejandro, que fue el organizador del evento, también a la licenciada Leti, que también aprecio mucho, la aprecio mucho porque me haya invitado, porque haya adquirido mis obras y también porque me haya invitado en la comida la última vez que fuimos allá, ¿no? A la playa. Entonces, pues voy a andar por allá, donde quieran invitarme, con mucho gusto, pero después de la ponencia, acá lo porque vemos. no vayamos a estar ahí desvelados, ¿no? Dando la clase del sábado. Entonces, mejor saliendo el sábado, ahí organizamos un pachangón, terminando, ¿no? Les aviso, Vale. yo me regreso el domingo temprano, entonces pues ahí hay un espacio para podernos conocer bien, ¿no? Entonces, cuídense mucho, que tengan Feliz. excelente tarde, yo espero que les haya gustado, que estén muy bien, la grabación también va a estar por acá, ya después me escriben, voy a pensar a ver si la subo también ahí a mi canal de YouTube para que la tengan y la puedan tener todos acceso para que la puedan ver. Cuídense mucho, que tengan excelente noche y hasta pronto.